No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Nunca había hablado de esto con nadie porque sinceramente no sabía cómo explicarlo sin sonar completamente loco, pero al ver que hay otras personas que también han vivido cosas parecidas, me animé a contarlo. Fue hace unos 15 años, en un día gris y húmedo de invierno en el centro de Texas. El cielo estaba cubierto de una neblina baja y la carretera angosta por la que conducía parecía perderse en ese aire pesado que todo lo silenciaba. Era una de esas rutas rurales que conocía de memoria. Había manejado por ahí muchas veces para ir a visitar a un amigo que vivía en las afueras. El paisaje era el mismo de siempre, pastizales, cercas viejas y algún que otro granero abandonado. Nada fuera de lo común, hasta que de pronto vi algo que no tenía sentido. A lo lejos, en una curva que conocía perfectamente, apareció una tiendita de comunidad. Una de esas con letreros antiguos, surtida con lo básico, refrescos, pan, gasolina. Me frené de golpe porque algo dentro de mí se revolvió. Esa tienda no pertenecía a esa carretera. Estaba en otro camino, uno que corría paralelo a varios kilómetros de distancia. Me quedé un rato detenido frente al lugar, con el motor encendido y la mirada fija en el letrero descolorido que decía Miller's General Store. Lo conocía, claro que sí, pero sabía con una certeza que me heló que no debía estar ahí. Miré el entorno con más atención. Las casas también eran distintas. No eran las pocas granjas dispersas del camino habitual, sino un pequeño conjunto de viviendas con porches de madera, autos antiguos estacionados al frente y un perro que cruzó corriendo la calle de tierra levantando polvo. Era como si me hubiera deslizado a otro pueblo, uno que existía, sí, pero no en ese lugar. Traté de ubicarme en el mapa mental que tenía tan claro en mi cabeza, pero no encajaba nada. Todo estaba donde no debía. Saqué el teléfono, pero no había señal, ni GPS ni nada. Conduje unos metros más intentando encontrar una intersección o un letrero que me indicara qué había pasado. Pero antes de darme cuenta, el paisaje volvió a cambiar. Fue sutil, como si parpadeara entre dos realidades. Los campos que conocía regresaron, la tienda ya no estaba y de repente supe exactamente dónde estaba, de nuevo en mi camino original. Me detuve otra vez, salí del auto y me quedé escuchando el silencio. Solo el viento moviendo los pastos secos, ni una señal de aquel pueblo, nada. Esa noche le conté a mi esposa. Intenté explicarle que de alguna forma había manejado por una carretera que no era la misma, que había terminado en un lugar que no podía existir donde lo vi. Ella me miró como si no supiera si creerme o preocuparse por mí. He pensado en eso muchas veces desde entonces. No había bebido, no estaba cansado y era pleno día. No fue un sueño ni una confusión, todo era real. Hasta hoy sigo sin entender qué fue lo que ocurrió, pero cada vez que conduzco por esa zona y veo la neblina descender, no puedo evitar mirar hacia los costados, por si acaso en algún punto del camino vuelve a aparecer Miller's General Store. A veces me cuesta trabajo contar esta historia porque, aunque tengo cada detalle grabado en la memoria, todavía no logro entender cómo fue posible. Suena tan absurdo que incluso yo dudo de mí misma cada vez que la recuerdo, pero juro que todo ocurrió exactamente como lo voy a contar. Era el verano de 2017. Tenía 20 años y trabajaba en un refugio para perros, donde pasaba la mayor parte de mis días limpiando, alimentando y tratando de mantener a los perros calmados en medio del caos. Era un trabajo demandante, pero me gustaba. Había algo reconfortante en ver sus caras felices cuando los sacábamos a jugar. Esa semana me había comprado un par de aretes nuevos, unos pequeños aretes con una piedra arcoíris que brillaban hermoso bajo el sol. Eran sencillos, pero me encantaban. No sé por qué, pero sentía que me daban suerte. Un día, mientras bañaba a un labrador enorme que siempre se emocionaba demasiado, el perro se sacudió de golpe y me dio un cabezazo directo en la oreja. Sentí el golpe y de inmediato escuché el cling del arete contra el cemento. Miré hacia abajo justo a tiempo para ver cómo el pequeño cristal rodaba por el suelo. Lo recogí con resignación, suspirando. Me había dolido la oreja y además el arete estaba destrozado. Lo metí en el bolsillo del pantalón con la intención de pegarlo más tarde. Cuando terminé el turno, lo saqué y lo dejé en el compartimento central de mi coche, ese espacio entre los asientos donde guardaba de todo.
monedas, recibos y cosas que siempre decía que arreglaría más tarde. Una semana después, me acordé del arete y abrí el compartimento para buscarlo. No estaba. Revolví todo. Quité las monedas, los papeles, incluso pasé la mano por los bordes. Nada. Revisé debajo de los asientos, en las rendijas, por si había rodado. El arete había desaparecido por completo. Me sentí frustrada, pero lo dejé pasar. Con el tiempo, me olvidé de él. Pasaron 2 años completos y mi vida siguió. En ese tiempo, limpié el coche muchas veces y cambié trabajos. Entonces, llegó 2019. Era un día común, iba conduciendo con un amigo rumbo al trabajo. Íbamos charlando sobre cualquier cosa, música, películas, cosas sin importancia. Y mientras él hablaba, me reí y abrí la boca para responderle. En ese instante, sentí algo sólido caer dentro de mi boca, como si se hubiera desprendido de la nada, rebotando contra mis dientes. La sensación fue tan inesperada que me quedé paralizada. Luego lo sentí rodar sobre mi lengua y caer en mi regazo. El pánico me invadió al instante. Tengo un miedo irracional a perder los dientes, así que lo primero que pensé fue: se me cayó un diente. Detuve el auto al costado de la carretera, con las manos temblando, y me quedé inmóvil unos segundos antes de mirar hacia mi falda. Había un pequeño brillo. Cuando lo recogí, no podía creer lo que veía. Era el cristal del arete arcoíris, el mismo que se había caído 2 años antes en el refugio, el mismo que había desaparecido del coche sin dejar rastro. Me quedé muda. Sentí una mezcla de miedo y desconcierto que todavía recuerdo con nitidez. Le conté a mi amigo lo que había pasado, pero él solo se rió nervioso, convencido de que debía estar confundida. Pero no lo estaba. Yo sentí cómo cayó de mi boca. No estaba antes ahí, ni lo había tragado, ni era posible que hubiese estado en mi cuerpo durante 2 años. Esa noche busqué el otro arete en el cajón donde lo había guardado. Era idéntico, no me había equivocado. Durante semanas traté de encontrar una explicación lógica. ¿Pudo haber estado en el coche y saltado a mi regazo de algún modo extraño? ¿O tal vez se quedó atorado en alguna prenda y simplemente cayó al azar justo en ese momento? Pero nada encajaba. Era como si la realidad hubiese decidido devolverme ese pequeño fragmento del pasado de una forma imposible, irracional. A veces pienso en el momento exacto en que cayó del aire o de donde sea que vino, brillando en mis piernas como si nada hubiese pasado. Una parte de mí siente que ese arete atravesó el tiempo para volver, como si algo o alguien no quisiera que lo olvidara. Y cada vez que abro la boca para hablar, todavía tengo la sensación de que el universo, de algún modo, me contestó. Durante años conduje por el mismo tramo de carretera casi todos los días. Era parte de mi rutina, el trayecto al trabajo, las idas al supermercado, los viajes de fin de semana. Podría haber dibujado cada curva de memoria, y por eso, cuando algo tan familiar cambió de una manera imposible, supe que algo estaba muy mal. A comienzos de los 2000, la ciudad inició un enorme proyecto de infraestructura. Recuerdo perfectamente los años de caos, desvíos por todos lados, obreros trabajando día y noche, maquinaria ruidosa a cualquier hora. Estaban construyendo una serie de rampas nuevas, un pequeño trébol vial para conectar varias autopistas. Pasé tanto tiempo atrapado en ese tráfico que prácticamente vine a hacer esa obra. Cuando finalmente la inauguraron fue un alivio. Todo el mundo hablaba de lo fluido que se había vuelto el tránsito. Yo mismo conduje por esas rampas durante casi 10 años. Sabía cómo tomar cada curva, dónde solían formarse los embotellamientos, incluso en qué punto el pavimento tenía una grieta que hacía vibrar el volante. Era parte de mi paisaje mental, algo tan fijo como el centro de la ciudad o el parque principal, hasta que en 2019 todo cambió. Recuerdo que una mañana, mientras manejaba hacia el trabajo, me encontré con algo que me dejó sin palabras. Las rampas no estaban, la zona entera estaba en obras, otra vez, montículos de tierra, maquinaria pesada y los mismos desvíos improvisados que recordaba de casi 20 años atrás. Al principio pensé que tal vez estaban ampliando la autopista, pero no, lo que estaban construyendo era exactamente el mismo proyecto que ya existía. Las mismas rampas, los mismos accesos, incluso la forma del pequeño trébol vial era idéntica. Frené en seco frente a una señal de desvío, intentando entender lo que veía. No tenía sentido. Durante días busqué explicaciones racionales.
Tal vez había una reconstrucción total debido a algún daño estructural, pero no había noticias de eso, ningún derrumbe, ninguna demolición programada. Cuando pregunté a algunos compañeros de trabajo, todos hablaban de las nuevas obras como si jamás hubiera existido una versión anterior. Nadie recordaba haber conducido por esas rampas antes. Fue una sensación muy extraña. Durante semanas tuve la impresión de estar viviendo en un lugar que se parecía a mi ciudad, pero no lo era del todo. Cada día veía avanzar la construcción y me invadía una especie de déjà vu constante. Era como ver un recuerdo repetirse frente a mis ojos. Finalmente, un año después, el trébol vial volvió a abrirse, y cuando conduje por él, me invadió una mezcla de familiaridad y desconcierto. Cada detalle estaba igual que antes. El ángulo de las rampas, la vista al pasar bajo el puente, incluso la pequeña grieta en el pavimento, justo en el mismo lugar donde solía estar. Desde entonces no he vuelto a confiar por completo en mi memoria, ni en la realidad, para ser sincero. A veces, cuando conduzco por esa autopista, me pregunto si realmente estoy en la misma versión del mundo que conocía, y me quedo con esa inquietud rondando en la cabeza. ¿Qué pasó con la primera autopista que construyeron? ¿Desapareció? ¿O desaparecí yo? Antes de 2022, yo era el tipo de persona que se reía de las historias sobre fallas en la realidad. Escuchaba a otros hablar de glitches o coincidencias imposibles y siempre pensaba que se trataba de exageraciones, errores de memoria o simples casualidades. Pero todo cambió una tarde, hace 3 años, con un detalle tan pequeño que casi me da vergüenza admitir que desde entonces cambió por completo mi manera de mirar el mundo. Era un martes de otoño. Salí del trabajo a las 7 en punto, como siempre. Llevaba mi maletín de cuero, viejo y algo desgastado, pero con varios stickers que había ido coleccionando en mis viajes. Una pequeña torre Eiffel, un gato japonés de la suerte y uno de mis favoritos, un adhesivo redondo con una frase en francés que decía «Todo es posible». Aquel último siempre me hacía sonreír, porque lo había comprado en un pequeño mercado callejero en Lyon. Mientras caminaba por la acera rumbo al metro, noté que algo tiraba de mi bufanda. Al mirar hacia abajo, vi que una esquina del sticker se había despegado y se estaba pegando a la tela. Me detuve. Lo arranqué del maletín con cuidado y lo sostuve un momento en la mano. Tenía las puntas llenas de pelusa y polvo y ya no serviría de nada intentar pegarlo otra vez. Suspiré. Era una tontería, pero me dio tristeza. Sin pensarlo mucho, lo tiré en un contenedor verde de basura que había justo frente a una panadería. Vi cómo caía entre envolturas y trozos de papel, y seguí caminando. Esa noche no había nada fuera de lo común. Tomé el metro, escuché música y llegué a casa media hora después, como siempre. Dejé las llaves en la mesita de la entrada y coloqué mi maletín en el suelo junto al sofá. Pero cuando lo hice, me quedé completamente paralizada. Ahí estaba, el sticker, en el mismo lugar exacto, perfectamente pegado, como si nunca se hubiese despegado. Durante varios segundos solo me quedé mirándolo, tratando de procesar lo que veía. Toqué la superficie del adhesivo. No estaba mal puesto, ni medio suelto, ni nada. Estaba completamente adherido, sin señales de haber sido arrancado antes. Mi primer pensamiento fue que quizás había tirado otro, uno diferente, pero no. Recordaba perfectamente las palabras, el color, el pequeño rasguño en una esquina. Era ese, no había margen de error. Me quedé un buen rato mirando el maletín, intentando buscar una explicación lógica. Tal vez lo había soñado, tal vez había imaginado haberlo tirado. Pero no, recordaba el sonido del papel al caer dentro del contenedor, el olor del pan de la panadería, incluso la sensación de frustración al soltarlo. Era una memoria clara, nítida, tan real como cualquier otra. Esa noche no pude dormir bien. Me levanté varias veces a comprobar que el sticker seguía ahí, como si en algún momento fuese a desaparecer, pero no desapareció. Han pasado 3 años desde entonces y todavía lo tengo. El mismo maletín, el mismo sticker, en el mismo lugar. A veces lo observo por largos minutos, intentando entender qué pasó esa tarde. No hubo luces extrañas, ni sombras, ni pérdida de tiempo. Nada fuera de lo común. Solo ese pequeño detalle imposible, una costura rota en la tela de la realidad que por alguna razón me tocó presenciar. Y desde ese día, cada vez que algo parece ligeramente fuera de lugar, no puedo evitar preguntarme,
¿Cuántas veces suceden cosas así sin que nos demos cuenta? Nunca fui una persona que creyera en cosas raras. Siempre me consideré lógico, racional. Si algo parecía extraño, debía haber una explicación simple detrás. Hasta hoy. Esa tarde salimos al centro a recoger mis medicamentos, algo rutinario, como tantas otras veces. Mi pareja se ofreció a entrar a la farmacia mientras yo la esperaba en el coche. Era un día nublado, con esa luz gris que vuelve todo más monótono, y yo me quedé mirando los autos pasar por la avenida mientras escuchaba la radio. Pocos minutos después, ella volvió al coche con una pequeña caja en la mano. «Aquí está», me dijo, dejándola sobre el asiento. La miré y fruncí el ceño al instante. «Eso no es mío», respondí. «Mi medicina viene en una caja grande, no así». Tomé el paquete. En letras azules decía Voltaren Gel, un simple gel para el dolor muscular, nada que ver con lo que uso. Miré la receta que venía con el medicamento y para mi sorpresa también decía Voltaren Gel. Me quedé confundido. Debe haber sido un error del doctor, murmuré. Decidí entrar a aclararlo. Mientras esperaba en la fila, abrí el papel de la receta otra vez, más por curiosidad que por otra cosa, y entonces lo vi. El nombre ya no era Voltaren Gel, decía claramente Pentasa, mi medicamento de siempre, impreso en el mismo sitio, con la misma letra, como si jamás hubiera sido diferente. Sentí cómo se me erizaban los brazos. Miré el papel una y otra vez, convencido de que debía estar volviéndome loco. No había tachaduras ni señales de haber sido reimpreso. Era exactamente el mismo documento. Le expliqué lo ocurrido al farmacéutico, quien solo levantó una ceja y me cambió el medicamento sin hacer preguntas. Salí de ahí con la nueva caja, ahora sí, la correcta, y regresé al coche intentando darle sentido a lo que había pasado. «No vas a creerme», le dije a mi pareja mientras me sentaba. Le conté lo de la receta, cómo había cambiado frente a mis ojos, pero lo que me dijo después me dejó sin palabras. «Eso mismo me pasó a mí», respondió con una seriedad que me dejó helado. Cuando la vi por primera vez decía Voltaren, pero cuando la volví a mirar antes de entregártela ya decía Pentasa. Pensé que había leído mal. Nos quedamos en silencio, solo se escuchaba el ruido del tráfico y el golpeteo leve de la lluvia que comenzaba a caer. Aquella tarde era una de esas en las que la casa se siente demasiado tranquila. Mi esposo había salido hacía una hora en nuestro coche blanco rumbo a su trabajo. Yo me había quedado arriba, terminando algunas cosas pendientes, mientras la tarde se deslizaba lenta, casi silenciosa por las ventanas. Pasado un rato, bajé a la cocina para prepararme algo de comer. El sol caía oblicuo sobre el frente de la casa y desde la ventana junto al fregadero podía ver claramente el camino de entrada. Fue justo en ese momento cuando algo, tan cotidiano como imposible, ocurrió. Vi nuestro coche blanco retroceder lentamente del garaje, girar hacia la calle y desaparecer al doblar la esquina. Lo observé con completa naturalidad al principio, pensando que mi esposo había regresado a buscar algo y se había vuelto a ir enseguida. Fue tan claro, tan nítido, que no tuve la menor duda. Pero algo no encajaba. No había escuchado el sonido del motor ni el rechinar de las llantas sobre la grava. Nada, solo el movimiento del auto, como si se deslizara en silencio. Aún así, lo tomé por un simple despiste. Saqué mi teléfono y lo llamé. «¿Se te olvidó algo?», le pregunté, mientras miraba por la ventana, esperando quizá verlo volver a aparecer. Hubo una breve pausa antes de que respondiera. «¿Olvidar? No, aún no he salido del trabajo. ¿Por qué?». Se me heló la sangre. «Acabo de ver el coche salir del garaje», dije con voz temblorosa. «Eso es imposible», respondió él. «Salí de la casa hace una hora». Nos quedamos en silencio unos segundos, intentando encontrar una explicación lógica. Entonces me dijo que revisaría las cámaras de seguridad. Yo esperé en la línea, con el corazón latiendo rápido, mirando por la ventana vacía. Cuando volvió a hablar, su tono había cambiado. «Acabo de revisar la grabación. El único momento en que el coche sale de la casa fue cuando me fui, hace una hora. Nada más. No hay otra grabación». Guardé silencio. Miré otra vez el camino de entrada, el mismo, tranquilo, vacío. Ninguna marca nueva sobre la grava, ni señales de que algo se hubiera movido. Y sin embargo, yo lo había visto. Podría jurar que vi cada detalle,
La luz del sol reflejándose en la carrocería, la matrícula, incluso la forma en que giró hacia la calle. Todo. Esa noche no pude dormir. Cada tanto me levantaba y asomaba por la ventana, esperando no sé qué. Tal vez ver el coche aparecer de nuevo. Tal vez confirmar que había perdido la cabeza. Pero lo más inquietante fue lo que ocurrió al día siguiente. Cuando salimos por la mañana, mi esposo se detuvo frente al garaje y frunció el ceño. ¿Notaste esto?, me dijo señalando la grava. Había un par de huellas de neumáticos frescas marcadas sobre la entrada, perfectamente alineadas, como si el coche hubiera salido y vuelto a entrar. El video de seguridad no mostraba nada. Desde entonces, cada vez que lo veo conducir lejos, una parte de mí espera o teme volver a ver ese reflejo de nuestro coche, deslizándose sin conductor, silencioso, siguiendo su propio camino. Y me pregunto, ¿fue un error de mi mente? ¿O algo o alguien volvió por un instante desde otra versión de nuestra realidad? Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.